Benjamín Matamala. Una estrellita. ¿Ah? Una estrellita. Una estrellita. No, estaba pensando hacer este y nos vamos, ¿no? ¿O no? ¿Qué les parece? Sí, por mi parte. O sea, la idea es que la hagan ustedes. Porque las ecuaciones son las mismas. Sí. Cambian Cambian un más poco. que este está en estrella. Claro. Espontánea, voy a hacer un bonito aquí. Z. S. El voltaje aquí es de 480. 480, 53. Y la corriente que viene aquí, o la corriente nominal, le voy a poner es de 60. Y aquí no tenemos diferencia entre corriente línea y fase, es la misma. Pero sí cambia la tensión. Sí, ahí sí ya Entonces, la primera parte, ¿cuál es la velocidad de rotación de este generador? Ocupamos la misma ecuación que delante y sería acá. ¿De cuánto? ¿Cuánto es la frecuencia eléctrica? Era 50 Hz. 50 Sí. y dividimos por Los 6. 6. Y esto nos da 1000. 1000 RPM. Ahí estamos listos de hacerlo. Después, bueno, ya cambian las cosas. Ya, pero veamos primero el voltaje en vacío igual que antes, que no sirve mucho, pero ¿cuánto va a ser el voltaje en vacío ahora? En este caso el mismo. ¿El mismo? Si lo vemos desde el punto de vista de línea. No, pero en vacío es este voltaje. Sí, voy a una raíz de 3. Claro. Ah, ya. Sería- Sería raíz de 3. Claro. Ahí estaríamos. Serían los 277 que nos daban antes. Claro, ahí Punto sería 12. 277, ¿no? 12. 12. Se puede borrar acá. ¿No que nos piden después? Se cumple los siguientes supuestos. ¿Cuál es el voltaje en los terminales del generador? Sería esta ecuación de acá. Esa ecuación de ahí. En 3 condiciones. Hay beta 3. Claro. Entonces la corriente aquí. Bueno, son 3 corrientes. Si es corriente nominal, es el primer caso. Con 0.8 en atraso. Claro. Sería O sea que la corriente nominal siempre el módulo es 60. Sí. Cambia el ángulo. Ah, claro. Pero la ecuación es siempre la misma. Perfecto. Solo que cambia la corriente. Entonces le voy a poner B1, supongamos, B1, la corriente. Aquí en este caso ya le ponemos la corriente IA. Esto de acá es la corriente IA. Entonces la corriente IA1 le voy a poner. ¿Cuánto sería? 60. Sería 60 con ángulo. ¿Es lo mismo que era? Ah, sí, Sí, lo mismo que 36. menos 36.87. Como 87. Y ahí reemplazan acá y les va a dar un voltaje. Entonces el voltaje de fase 1 lo calculan ahí. El B1.
Ahí habla de la reactancia sincrónica por fase de 1 ohm. Esa sería la Z completa. Claro, porque se Porque desprecia dice que hay que despreciar la. el RA, el XS. ¿Sería XS? No. Sí. Lo voy a poner aquí como XS. Sí. Como en el enunciado eliminan el RA, XS. Entonces el RA se va. Ya por JXS. Ahí queda. Medio 446.58. ¿Y ángulo? El ángulo menos 6.17. Ya, ¿eso está bien o está mal? Acuérdense que ¿qué ángulo tiene siempre? Pero deje revisar. Es que aquí hay un dato que falta, que siempre que falta, que les dije antes que esto tiene un ángulo delta, Sí. porque este ángulo siempre es cero. Sí. Entonces delante lo hizo así como aproximado, más para que lo viera. Ya. ¿Pero qué habría que hacer si no tenemos ese ángulo? Considerarlo como cero. No. No. Porque esto es cero. Ese es cero, sí, tienes razón. Sí, porque si, imagínense que le da menos 6.17 Sí. y este es menos 36, puede Sí. cambiar el factor de potencia. Sí. ¿Qué habría que hacer? Esa ecuación está bien, solo que no tenemos ese dato. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? La clase lo sabe, igual pasó algo similar. No teníamos el ángulo. Si no teníamos el ángulo. ¿Y en ese cómo lo hicieron? No teníamos control. No, porque aquí les dije que era aproximado, ¿no? Ah. Les dije que consideraran, despreciaran el ángulo. Pero ahora, porque eso lo hice como adicional, ¿no? Ahora hay que hacer lo mismo. Voy a borrar acá. ¿Se le ocurre algo? No, ni. Si lo vemos de forma fasorial, tenemos el primer caso, tenemos acá el perfil, que siempre es ángulo cero, y tenemos la corriente, ¿para dónde? ¿Cómo? La corriente, ¿para dónde está? Hacia abajo.
Aquí, ¿qué ángulo tenía menos 36? Menos 36. Ahí. Ah, habría que. Esto es 60 y esto es menos 36,87, ¿no? Sí. Después tenemos el voltaje de la bobina. El voltaje de la bobina con respecto a esta corriente, ¿cuánto ángulo es? El voltaje de la. ¿Sí? Que es el voltaje en XS. ¿Qué ángulo tiene con respecto a este? Miren, veamos rápido. Siempre es lo mismo. ¿Cuánto es el desfase entre el voltaje y la corriente en una bobina? Aquí. Aquí tenemos más o menos lo mismo. El voltaje, aquí, este voltaje que es este vector pequeñito es por el delta. Entonces tenemos acá la corriente y tenemos la tensión en la bobina, que es JXS por I. ¿Cuánto es el ángulo que se forma entre ese vector y el vector que va para abajo? ¿Cuál es el desfase? Siempre la bobina tiene el mismo desfase entre el voltaje y la corriente. ¿Cómo es la tensión de la bobina? ¿En adelante o en atrás? Con respecto al voltaje. La tensión. Miren, si yo proyecto aquí el mismo vector IA, tenemos aquí un ángulo de menos 36,87. Acuérdense que la tensión inducida es eso más J, XS y A en este caso. Pero como la bobina es 100% imaginaria, ¿qué ángulo tiene eso? Un número netamente imaginario. Si vemos esto como vectores, Sí. el IA dijimos que era 60, ángulo menos 37. Y el JXS, ¿qué es lo que es eso? XS, ángulo de cuánto? Que el XS es 0,1, ¿no? No me acuerdo cuánto es. 1. 1, ya. 1, y ángulo cuánto? ¿Cuánto es el J? Es un número netamente imaginario. ¿Dónde lo grafico el JXS? En el plano cartesiano. ¿Se acuerdan que acá tengo lo real y acá lo imaginario? Están los reales y lo imaginario. ¿Dónde grafico J por XS? ¿Se ve? ¿Ah? ¿Se ve? Aquí estaría, ¿no es cierto? Ahí estaría el XS. Entonces sería 1 ángulo de 90 grados. Entonces la impedancia por la corriente da el voltaje. ¿Y a dónde va a dar eso? ¿Qué ángulo va a tener eso? Sería los módulos que se hacen, se multiplican y los ángulos se suman porque estamos multiplicando. Entonces aquí me voy a quedar con ángulo de. Esto va a tener 60 y ángulo de cuánto? 53. ¿Cómo? Pero esto era como 87, ¿o no? Bueno. 37 como 87. Ya. No, 36, perdón, 36. Claro, 36.36. Sí.
Ahí estaría el voltaje en la bobina. Este sería el, ¿se entiende eso, no? Sí, Que es el voltaje en la sí, bobina. con esa explicación entendí. Ahí estaría. Entonces, este voltaje de aquí sabemos que es el voltaje en la bobina y es de 60 ángulo 53,3. Ya tenemos eso y acá vamos a tener el EA con su ángulo delta. Que ese ángulo no lo conocemos. Pero ¿cuánto vale el módulo de EA? Eran los 480. Ah, no. No. Ah, 277,2. 277,12. Ese es el módulo. Se me olvidó, sí. ¿Sí? Ese es el módulo. Sí. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Porque tenemos dos incógnitas. No sabemos cuánto vale el BFI, que es lo que andamos buscando, Sí. y tampoco sabemos cuánto vale este delta. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacemos? Soluciones. ¿Se entendieron este diagramita, no? ¿Cómo se dijo? ¿Qué hacemos? Se puede hacer teorema C. Miren, esta parte de aquí, ¿cuánto mide eso? Esto es 53,3. Ese ángulo. Y ese módulo es 60. ¿Cuánto mide eso del frente? Que sería la proyección en el eje Y. ¿Cómo saco la proyección en el eje Y? Sería 60%. No. Sería el XS y A, que eso es 60, ¿no es cierto? Por coseno de 53,3. ¿Seguro? ¿Qué dice su compañero? Acá tendríamos este ángulo, 36,87, y acá 53,3. ¿Cuál sería? El eje X y el eje Y. Eso sería por seno o por coseno. ¿Qué Consulta, ¿cuál quería obtener? La Esto es el azul. S. ¿Sería por seno? Miren, aquí, ¿qué ángulo tengo? La diferencia Este es 90. Sí. ¿Y ese más ese cuánto tiene que ser? La diferencia con 180. Claro. Y es lo mismo que. 36. Ah, claro, 36. Y eso es lo mismo. Bueno, 36,87. Ah, claro, el ángulo abajo. Sí. Claro, el mismo ángulo. Aquí sería 60. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo, Sí. ¿cierto? ¿Cómo calculo esta parte del triángulo?
Sé que la hipotenusa, por así decirlo, es 60. Entonces aquí por el coseno de 36, 87. Eso. Claro, ¿A cuánto vale eso? Y la parte de acá abajo, el coseno para esta parte de aquí, eso que falta. ¿cuánto sería eso? Ahí sería 60 seno del mismo ángulo. Entonces sería 60 seno de 36,87. Ahí tendríamos la parte azul y la parte roja. ¿Y a cuánto da cada lado? El coseno que sea 47.49. 7 ya dejémoslo un 41. Estos son bolos. ¿Y el rojo? 36. 36 puntos. Sí, Me da un decimal muy chiquitito, así que. Ya aproximadamente 36. Y ahora que tengo este vector azul y este vector rojo, ¿qué puedo hacer? Ahora vamos a calcular. Sí, se puede calcular la diferencia. No. Miren, si tomo Sí, porque ya todo lo ya negro más todo lo rojo, sería como la base del triángulo. Sí. Acá tendría la altura y esta sería la. Ya tenemos dos lados. Ya aplicamos Pitágoras. Pitágoras. Sí. Entonces nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a aquí, que ¿cuánto me diría esta parte de acá abajo? Esa es la incógnita. Pi más 36 al cuadrado más 48 al cuadrado. ¿No? Sí. De ahí despejamos perfil. Despéjenlo ustedes. ¿Se entendió lo que se hizo? Sí, sí, sí. Ya si despejan acá, ¿cuánto queda acá? 193, pero no estoy seguro. 193. Pero la ecuación queda e al cuadrado Sí. menos 48 al cuadrado bajo raíz y menos 36, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Este 48 pasa para acá. Sí. Aplico raíz cuadrada, se me va el cuadrado, me quedo con la raíz de eso. Y este 36 pasa.
236.93. 236.93. Ángulo cero. Eso sería el perfil. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el voltaje de los terminales? ¿Cuánto sería el voltaje de los terminales? Ya calculamos. Es el perfil. Es el perfil, que sería la tensión inducida. Ya está el circuito equivalente, pero la tensión inducida es la fuente, ¿no? Los terminales, el voltaje de línea. Entonces sería Por raíz de 3.36,9. ¿Cuánto es eso? Ya lo voy a dejar como aproximadamente 400 figuras. Entonces, bueno, lo mismo que pasó delante. Si tenemos carga inductiva, ¿qué pasó con el voltaje? Primero en vacío era 480 y ahora bajó a 410. Ya hagan ustedes el P2. Tienen que hacer más o menos lo mismo, solo que, ¿qué va a pasar con los vectores? ¿Cómo? En el 2. En el B2, claro. En ese caso la corriente iría en fase con la. Entonces el voltaje acá de las inductancias, esto sería, ¿cuánto sería ese ángulo? Cero. Cero. Entonces este vector sería justo el de la bobina. Esto para el B1. Para el B2, el diagrama queda así. Tengo Bφ y tengo para arriba punto 60, ángulo 90, el voltaje en la bobina. Y me queda aquí LA, que tiene el mismo módulo que antes, y acá seguimos teniendo el ángulo delta. Entonces este es más fácil de calcular. Aplicamos lo mismo que arriba. Entonces me va a quedar que el voltaje en los terminales va a ser La de A por. O sea, la raíz de A ¿ya? cuadrado E al cuadrado, menos 260. voltaje en la bobina al cuadrado. Entonces todo eran dos. ¿Cuánto era? 277. 2 menos 60 al cuadrado. Da 270.54. Entonces aquí la tensión cayó un poquitito, de 277 bajó a 270, y si lo multiplican por raíz de 3, 468.59. ya va a dejar como 469. Ahí está, aproximadamente 469. Y ahora sí, hagan ustedes el B3. ¿Aló?
con el tercero. Tiene que ser diagrama fasorial primero. Ah, ya, no. Estoy viendo Sí. resumir. Porque los vectores cambian. Sí. La corriente ahora está en adelanto. Entonces, ¿para dónde va el voltaje de la bobina? Esto es lo que cambia. ¿Qué va a pasar aquí? Este es más. ¿Y este ángulo cuánto da? $126. 126,87. Ya. Entonces voy a borrar esto. Entonces ahora vamos a tener el voltaje de la fase, la corriente que va para acá, ¿cierto? Con 36,87. Y este ángulo es de... Aquí tenemos 126,87. Y... aquí viene el que sigue siendo 277. Diría hasta un poquito más arriba, ¿no? Quizá en teoría. Claro, por ahí está. Ese delta no lo sabemos todavía, pero lo podemos calcular después. Entonces hay que hacer lo mismo que antes, descomponemos este vector en su parte azul, por así decirlo, y en su parte roja. ¿Y qué va a pasar ahora con la parte roja? ¿Se suma o se resta? Que ahora podemos descomponer esto, este vector de aquí, ¿no es cierto? Porque sabemos que el módulo de esto es 60 y lo descomponemos igual que delante en su parte azul y su parte roja. ¿Cuánto vale la parte azul? ¿Cuánto vale la parte roja? ¿Y cómo aplicamos el teorema de Pitágoras? En este caso sería. Sería la recta, ¿verdad? Entonces la parte roja dijimos que era La 60 por seno de 60. lo mismo que delante, 36,87 y Claro, ahora se habla. el mismo primero, claro. Y la parte azul es 60 coseno de 36,87. ¿Cuánto vale eso? Que este ángulo de acá arriba es 36,87. Sí. ¿Cuánto da eso? Es lo mismo que delante. Da 36. 36. ¿Y el otro? 44. 48. Voy a dejar en 48. Ya, 41. Entonces, la tensión al cuadrado va a ser el perfil menos los 36 al cuadrado más los 48 al cuadrado. No, aquí no hay que ver la recta. Y ahí dejamos el perfil, que va a ser
257. 277.12. No, la EA. Ah, ya. Exacto, estaba buscando el valor exacto. Ahí está. O voy a borrarlo. No, sé que yo me había confundido. Todo eso. Me da 308.93. Dejémoslo en 309. Aproximadamente 309 por lo tanto el voltaje de línea, ¿cuánto es? Eso por raíz de 3. 309 raíz de 3. ¿Por raíz de 3? ¿Sí? 535. 535. Entonces lo mismo que antes. Cuando tenemos carga capacitiva, el voltaje de 480 subió a 535, con inductiva bajó y con resistiva también bajó un poquito. Ahora calculen la eficiencia para el caso de 0,8 en retraso. La eficiencia, lo mismo que antes, encontrar la potencia de salida. ¿Cuánto es la potencia de salida en este caso? Delante teníamos voltaje de línea y corriente de línea. Ahora, ¿qué tenemos? Ese es el B3. Claro, este fue el B3. ¿Cuánto más B3? Uy, lo borré recién, pero eran como 410. No, 470, era 410, 470. Sí, porque hay que calcularlo. Ah, no, eficiencia. Ah, con Aquí nos piden para el caso 1. Con el 1. Ah, ya. Bueno. Entonces sería. Ya, la potencia de salida. Ya no tenemos el voltaje de línea y corriente de línea, es con voltaje fase, fracción de fase. Entonces en este caso es 3 veces el voltaje fase, corriente de fase por coseno de la. El phi, ¿cuánto era? 446. No, el phi. Ah, Creo que está allá. Ah, no, si lo borré. tal vez. ¿Ese no es? No, si no lo anotamos ahí. Porque ahí nos falta el lista para poder hacerlo de esta forma. Ah, esa está planteada. A ver, déjame ver si no se lo. No anota. Es que después lo transfiero, porque si no, no presto atención. Ya. 236.93. 236.93, ¿ya? Con 93 y la corriente es 60 y el factor es 0.8. Hay que calcular la potencia de salida, por favor, y la potencia de entrada, es potencia de salida más las pérdidas. Ahí. La potencia da 34.11 kilos. 4,11 kilowatts. Y acá va a ser lo mismo. 24.11 kilowatts más las pérdidas que son 1.5 con el aire y 1 en el núcleo. Pero ahí
ahí habla de a 60 Hz a plana carga. No, 60 amperes, que es lo que tenemos acá. Dice, este generador tiene pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire por 1.5 kW y pérdida en el núcleo por 1 kW a 60 Hz a plana carga. Ah, no, ahí está mal escrito, de a 50, se trabaja a 50. Sí, bueno, por eso me entró la duda. Dije, Ya, no, debe ser es una que no trampa. puede ser porque parece que nosotros queremos frecuencia fija. Sí. Debe ser una trampa. Dije. No, está mal escrito eso. Serían 2.5 camas más, serían 36.51. 16,51 o 61. A ver, son 2.5 más, dije. ¿Sí? Ah, sí, 61. Entonces la eficiencia va a ser de 24.11 dividido por 36,61 por 100. $93.17. Tiene mejor rendimiento que el caso anterior. Claro, más eficiencia. Ya después nos piden el torque de entrada. ¿Cierto? ¿Cuánto par debe aplicar? Entonces sabemos que la potencia de entrada es el torque de entrada por la velocidad mecánica. ¿Y cómo sacamos el omega mecánico? Allá lo tenemos en RPM. ¿Cómo lo pasamos a omega? ¿Te acuerdas que lo vimos? Sí, bueno, no me acuerdo. Entonces el torque de entrada va a ser la potencia dividido por el omega m. Y estos son 36, 61 dividido por h. ¿Su compañero se acuerda cómo lo pasamos? ¿Se acuerda cómo pasarlo? De RPM a radial. Porque con el M, aquí lo multiplicamos por algo y sacamos el omega m. Era por 2pi dividido 120 o por 120 dividido 2pi. O sea, por 260. Porque acuérdense que cuando tenemos minutos, revoluciones son 2pi radianes por vuelta. Eso es una revolución. Y los minutos los pasamos a segundos. ¿Era así o al revés? Para pasarlo a radianes. Claro, estamos en RPM. Revoluciones por minuto. Y queremos radianes partido por segundo. Entonces, una revolución son 2pi radianes, ¿no? Y un minuto son 60 segundos. Sí. Entonces se multiplica por 2pi dividido por 60. Entonces va a ser 1000 por 2pi dividido por 60. ¿Cuánto es eso? 104.72. Radianes partido por segundo. 104.72. Acá es 104.72. ¿Cuánto es eso? Ah, pero aquí me falta algo. Esto es kilowatt. Entonces lo que le dé tiene que multiplicarlo por 1000. Me faltó el kilowatt.
349.6. 149,6. ¿Y qué se mide el torque? Newton metro. ¿Ah? Newton metro. Newton metro. ¿Y ese es alto o poco? Ahí nos preguntan qué grande es el par. ¿Opositor inducido grande o tan grande? Esa no, 349. 349,6. Eso es alto o poco. Ya. Tarea para la casa. La letra E. ¿Cuál es la regulación de voltaje? En los tres casos, ¿vale? Entonces, lo voy a subir. Entonces voy a calcular el BR1. Era en vacío 480 y después teníamos 410, parece que era el primer caso, ¿no? ¿De línea? ¿Sí? De Creo que era 410, 470. No, pero revísalo. No lo acuerdo. Lo aproximamos a 400. Ya. El otro es 400 menos 535. El 2 lo calculamos a 470. ¿Está ahí? Ah, está bien. Sí. Bueno, ese está anotado aquí. O sea, 469, pero 470. Ya, pero 470. Aproximadamente. Bien. ¿Y ese es el? Sí. Sí. Y ahí tenemos los tres casos. Porque nos piden el 08 en atraso, unitario, 08 en adelante. El primero da 17.07. Entonces significa que la tensión cayó el 17%, que es alto. En el segundo caso da 2.12. 2,12, cayó un poquito. El otro aumentó un 10.28%. Ya aumentó más o menos alto. Ya, ese sería el ejercicio. ¿Dudas con algo? Calculemos el torque inducido. Este es el torque de entrada y el torque inducido. En la segunda pregunta de la vez, ¿Qué tan grande es el par o esa es la que inducido? está Claro. preguntando usted. Sí, Sí, porque era el principal. claro. Entonces el torque inducido es la potencia convertida dividida por la velocidad. Ahí se tomaría la potencia de las terminales. Claro, La que calculamos La arriba, potencia salida. 34. los 34,11 kilowatts dividido por los 104,72 radianes. Se toma la misma. La misma frecuencia mecánica, ¿sí? $325.72 milímetros.
7 igual. Los ejercicios de la prueba son similares. Profesor, con respecto a las pruebas, ¿usted va a hacer dos de evaluación? ¿O? Claro, digamos que íbamos a hacer una prueba de motores sincrónicos y una de corriente continua. ¿No hemos fijado fechas? ¿O así? No. Ahí. Si quieres la fijamos o esperamos un día que No, venga. esperamos un día que venga la gente. ¿Más ejercicios de este tipo en ese libro entonces? No. Sí, ¿cómo que se llama? El Chapman. ¿Este es el chat? Sí, de máquina eléctrica. Ah, ya. No, sí, lo tengo este. Sí, yo uso la quinta versión y tengo la sexta igual. A ver, no sé por qué. Pero están ahí. Máquina eléctrica se llama Chapman. Sí. Sí, lo tenía en físico, pero Ahí lo tengo, lo imprimí. se me olvidó. Ah, aquí tengo la quinta edición. Ya, tuviste de la quinta igual. A ver, 60. Pero ahora hay dos versiones, una que está en inglés y otra en español. Entonces cambian los ejercicios un poco. ¿Sí? O sea, el ejercicio es como el mismo, pero cambian los valores. Por ejemplo, aquí, no sé, 480 volts y 50 Hz, puede que otro sea 400 volts y 60 Hz. Cambian un poquito. No tengo la misma versión. Ya lo dejamos hasta aquí entonces. Nos vemos bueno, en 2 viernes más. Y yo el sábado no tengo más clases. Tienen puro laboratorio. O sea, mañana tienen la prueba y después vienen puro laboratorio. Ah, Sí. entonces la prueba tendría que fijarse conmigo. Claro.